¿Se está escuchando? Se está escuchando. Hola, ¿cómo están, estudiantes? Aquí el Rota con ustedes. Y vamos a hablar de algo que no hemos hablado mucho. Abuelo Pájaro lo he mencionado en las clases, pero lo vamos a abordar de lleno, ¿ya? Es la literatura, así sin más. Sin embargo, pretendo hacer dos cápsulas. Esta primera cápsula, esta primera cápsula va a ser un entre paréntesis, ya, un entre paréntesis, si gustan no lo ven, así que pueden ser nada de teoría, ya, pero es fundamental que lo vean aquellas personas que no se sienten muy familiarizadas con la literatura o que no están muy decididas a empezar a leer literatura, ya. Este video le voy a titular, y ustedes lo van a ver como invitación a la literatura, invitación a la literatura. ¿Por qué? Yo leo, ustedes siempre me ven con libros en las clases, ¿ya? Y ustedes quizás se preguntarán, quizás no, pero quizás sí. Quienes se pregunten es como, bueno, ¿y por qué leerá tanto? ¿Ah? Y ahí posteriormente ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué está leyendo? Pero antes, ¿por qué leerá tanto quizás? Quizás se pregunten eso. ¿Por qué leemos? ¿Por qué deberíamos leer? ¿Ya? De eso les voy a hablar, les voy a conversar. Ya va a ser una conversación que debido a las horas de clase no les puedo compartir, porque las horas de clase son reducidas, entonces no da tanto para la conversación que tanto quisiéramos. Entonces les voy a presentar algunas reflexiones que no están en este PowerPoint, pero les puse la portada para que vean algunos autores y se vayan familiarizando con algunos nombres, que lo voy a mencionar en el próximo video, pero ahí para que se vayan familiarizando con rostros, con retratos, ¿ya? Eh, ¿Por qué leer literatura? ¿Por qué leer literatura? Les voy a conversar sobre 5 razones por las que yo les aconsejaría o les sugeriría a ustedes leer literatura, ¿ya? La primera razón por la cual ustedes deberían leer literatura, es por una propiedad que lo queramos o no, la literatura siempre va a tener, que es que eventualmente va a hablar de la realidad humana y por lo tanto nos vamos a sentir reflejados en la literatura. La literatura es un gran compañero, una gran compañera, un gran guía, ¿ah? Y asimismo son los grandes y las grandes autoras, autores, ¿ah? Que quizás vamos a estar viendo a lo largo de nuestras clases, ¿ya? ¿Por qué les comento que quizás sea un gran compañero, una gran compañera de la literatura? Porque nos vemos reflejados en ella, ¿ah? Nos vemos reflejados en ella, lo queramos o no, o incluso pensando en que se escribió hace décadas y siglos y años atrás, ¿ah? Eh, por ejemplo, ¿cómo no reflexionar que eh, este personaje que está acá, espero que esté viendo el puntero, y si no, voy a encerrar acá, este personaje que está acá, y espero que se esté viendo este lápiz, que encerré ahí con un circulito azul, es Fyodor Dostoyevsky, por ejemplo, ¿ya? Eh, Crimen y Castigo. ¿Ah? Yo pienso en Dostoyevsky y recuerdo el tiro Crimen y Castigo porque es la única novela que he leído, pero sí es, a pesar de que es la única que he leído, es lo más bello que he leído, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo más bello que he leído. Porque yo en lo particular me reflejo en algún momento con el personaje principal, ¿ah? Con Raskolnikov. Eh, en el momento, yo creo que esta es de las escenas más hermosas de la literatura universal, en que Raskolnikov, luego de estar un gran periodo de tiempo ensimismado, ¿cierto? En un estado de enajenación, pero que también muy propio de su personalidad, en un estado de, para decirlo bien en simple, de narcisismo iracundo, él dice, no puedo seguir así. Y llega a un campo y se arrodilla y mira al cielo y dice, no lo voy a decir textual, pero dice, me rindo, necesito que me perdonen, ¿ya? Porque ya no puedo seguir viviendo este castigo de haber cometido un crimen. Por eso la novela se llama Crimen y Castigo, ¿no? Ella es la narración de todo el castigo psíquico, social que tiene luego de haber cometido un crimen, ¿ya? Entonces, llegado a esa escena, yo ahí lloré,
¿ya? Porque fueron páginas y páginas de una sensación que yo nunca había leído, esta novela causa una sensación de agobio. El lector está en un constante recogimiento. Entonces ese espacio de liberación en que dice, sí, yo cometí un crimen, y es como, perdónenme, necesito eh, seguir el buen camino, digamos. Yo lo encuentro fantástico y me sentí muy reflejado en eso, ya. En ese momento quizás de que por puro orgullo no queremos ceder ante una posición, pero terminamos por darnos cuenta en que es tanto el agobio y que son tan malas las consecuencias, es tan duro el castigo de no ceder, eh, que te agobia, ¿no? Entonces ese momento de decir perdón, ah, yo lo encuentro fantástico. Entonces me sentí muy reflejado con la obra Crimen y Castigo, y siento que esa escena es de las que más me ha hecho sentir cosas y me hizo incluso hasta llorar. Es un compañero de la literatura. ¿Ah? Es, es- Aunque no lo queramos, yo no conocía a Dostoyevsky, imagínense, es de 1800, pero así todo con lo que escribió, yo me sentí reflejado. ¿Ah? Entonces, hacia allá voy, por ejemplo. Quizás podríamos eventualmente, quienes no leen aún, encontrar un gran amigo, amiga en la literatura, y sentirse reflejado y decir, mira, soy igual que tú. ¿Ah? Esto ha pasado. Así y todo, así y todo, yo diría que el segundo argumento para invitarles a que lean literatura es muy opuesto, ¿no? Que es que ustedes pueden llegar a vivir otros mundos, otras realidades. ¿Cómo es eso de otras realidades? Pueden ustedes reflexionarlo con el mismo caso de Dostoyevsky. A pesar de que yo me sentí muy reflejado, esto estaba narrado los 1800, entonces otro mundo, ¿cierto? Yo no conocí la Rusia de esa época, pero así todo me transporté, me trasladé. Puede ser el mismo caso, ¿no? Eh, con la literatura fantástica, ¿no? Y en este caso, aquí tenemos a dos grandes exponentes, ¿ya? Y yo diría que hasta tres exponentes, aunque suene controversial, pero Mary Shelley con Frankenstein, ¿cierto? Con el Eterno Prometeo, porque así era el nombre, ¿no? Yo no lo recuerdo, hace mucho tiempo que lo leí, ya no me acuerdo con el título original, pero Frankenstein, el Eterno Prometeo, yo también la pondría como literatura fantástica. Le falta aquí a Edgar Allan Poe, ¿cierto? Y ustedes también recordarán algún otra autora de la fantástica, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿cómo no pensar en Stephen King, ¿no? Que con sus criaturas, con sus personajes ominosos, ¿no? Nosotros no lo podemos vivir, ¿no? Pero nos traslada, ¿cierto? De hecho, eso es propio de la fantástica, ¿no? Que el escritor argentino Julio Cortázar lo define como esas extrañezas que se cuelan por la realidad, ¿cierto? Y donde nosotros podemos presenciar cosas que no son verosímiles, pero pasan porque, ¿cierto? Ocurre eso fantástico, ya que se cuela, ¿cierto? Por los espacios de la realidad. Así, algo así es como lo define Cortázar, la escritora argentina. Y es exactamente eso, por ejemplo, lo que nos presenta la literatura de Stephen King, por ejemplo, ¿no? Eh, y cómo no recordar las películas basadas en los libros, que son muy buenas. Cómo recordar, por ejemplo, la película It, ¿no? Pennywise, el payaso. ¿No? Nos entretiene, nos traslada a otros mundos, o en este caso, ¿cierto? La literatura fantástica, del cual es representante Stephen King, Jorge Luis Borges, para qué hablar, y también
también, si es que se me permite eh, el relajo, Mericheli también, ¿no? Con este ser construido por la modernidad, ¿cierto? Que es inverosímil, pero pasa, ¿cierto? Es una extrañeza que se construye. Nos desafían, ¿no? Desafían nuestra imaginación, ¿ya? Y por acá tenemos a J.K. Rowling con la literatura fantástica, que aquí sí es el caso en que nos traslada, ¿no? Con la saga Harry Potter. Ya con decir Harry Potter, eh, no hay más que hablar, ¿no? Y sigamos avanzando porque Harry Potter es de las manifestaciones contemporáneas eh, más divertidas, y lo voy a decir así, divertidas, ¿cierto? De la literatura, ¿no? Donde un niño, ¿cierto? Luego de cruzar un poste, ¿cierto? Una pared en la estación de trenes, se traslada a un mundo mágico, ¿cierto? De magos. Nos, nos lleva, nos traslada, nos desafía, desafía nuestra imaginación. ¿Ah? Otro autor que podría mencionar de este tipo de literatura que tiene ese efecto es Julio Verne, ¿por qué no? ¿Ah? Aventura pura. Entonces, retomando, ¿no? Rescato las dos ideas que yo ya les he presentado. O nos vemos muy reflejados en lo que se nos presenta con estas obras de arte, o por el contrario, ¿no? Nos trasladamos a otros mundos que no conocemos y la terminamos pasando bien, ¿no? ¿Cierto? Dicho eso, voy a poner una tercera invitación, ¿no? Un tercer argumento para que ustedes lean literatura, que es la literatura con un fin, ¿cierto? Con un fin didáctico. ¿Por qué le pongo didáctico, no? Con un fin ético. ¿Cómo no pensar, por ejemplo, eh, en Dante Alighieri, ¿no? Que una de las primeras, uno de los primeros ejercicios críticos de la obra de Dante Alighieri, de las más conocidas, obviamente voy a mencionar la Divina Comedia, ¿no? Obra medieval de los 1300 por ahí. La reflexión ética, desde el cristianismo, ¿no? ¿Qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer? ¿Ah? Y eso eh, con el simbolismo, ¿no? Del infierno, el purgatorio, el paraíso, nos ponen, Dante Alighieri se pone a sí mismo como un personaje seguido por un maestro, ¿no? Es un recorrido, un aprendizaje, ¿cierto? Y pensando en la literatura con un fin didáctico, ¿cómo no mencionar, ¿cierto? En un vuelco de tuerca pragmático que quisiera hacerle a Homero con sus dos obras, ¿no? Con sus dos obras, la Ilíada y la Eneida, perdón, de otras papeles, la Ilíada y la Odisea. La Eneida es de Virgilio, este personaje que tengo acá, ¿cierto? Romano. Pero Homero, no el de los Simpsons, no el personaje amarillo, sino que Homero, ¿no? Con la Odisea y la Ilíada, siendo eh, una ficción sobre la heroicidad, ¿cierto? Los héroes griegos, nos presenta, ¿cierto? En la Ilíada y en la Odisea dos tipos de héroes, ¿cierto? En la Ilíada, por un lado, ¿no? Es el desenfreno, la ibris, ¿no? El descontrol. ¿De quién? De Aquiles, ¿cierto? Y por otro lado, ¿no? En la Odisea se nos propone otro tipo de héroe, ¿cierto? Mucho más astuto, ¿cierto? Que es Odiseo o Ulises, ¿ya? Que gracias a su inteligencia, ¿cierto? A su saber pensar, pudo llegar vivo hasta Ítaca, ¿cierto? Donde lo estaba esperando su familia y terminó matando a todos los pretendientes, ¿no? Gracias a su pensamiento, a su raciocinio. Entonces, a la sofrosine, ¿no? A la virtud del pensar. ¿Ah? Otra virtud del líder, opuesta a la de Aquiles. ¿Ah? Aquiles quizás podríamos reflexionar es un héroe
mucho menos moderno que Ulises, ¿no? Casi arcaico, un héroe arcaico es Aquiles, ¿no? Porque se enfurece, porque cuando Agamenón, ¿cierto?, le quita el honor tras haberle robado un botín de guerra que lamentablemente, si lo vemos desde nuestras lecturas de ojos lectores contemporáneos, el cofre, el botín de guerra era una mujer, ¿no? No me acuerdo si era Briseida o Criseida, pero era una mujer. Agamenón se la roba, ¿cierto? Aquiles se enoja y abandona la guerra. Y cuando llega la guerra, es lo mismo, ¿no? El desenfreno, pero ahora el desenfreno hacia afuera, liberado. Es capaz, Aquiles, de batallar con los ríos, que es manifestado como dioses. Entonces imagínense el desenfreno, ¿cierto? El desequilibrio del humor, ¿no? De los estados de ánimo. Un héroe súper antiguo. En cambio, el héroe de la Odisea, ¿cierto? Racional, siempre buscando eh, la mejor idea que los pueda rescatar de los apuros, ¿cierto? Cómo no recordar, ¿no?, la escena cuando Odiseo se está intentando escapar del Cíclope, hijo el dios de mar, ¿cómo se llama? Uy, se me fue, ¿cierto? Pero cómo no recordar, ¿cierto?, cuando Ulises se amarró a sí mismo con las ovejas para que Polifemo, ¿cierto?, hijo de Poseidón, ahí lo recordé, lo sacara al momento de sacar sus ovejas para que fueran a comer pasto, digamos, y ahí pudo salir recién, ¿no? Imagínense la habilidad de raciocinio, ¿cierto? La inteligencia, la creatividad, otros valores, ¿cierto? Entonces la literatura eventualmente nos aconseja, ¿cierto? Nos guía, nos presenta preceptos morales, ¿cierto? Entonces, si ustedes me llegan a preguntar, profe, ¿literatura para qué? Yo les diría, bueno, literatura, por ejemplo. Cerrando ya, concluyendo esta primera cápsula más dialogante con ustedes. Eh, Porque me interpela, porque yo me veo reflejado en la literatura. Y eventualmente, y concatenando con el tercer argumento para que lea literatura, y eso quizás me puede aconsejar, me puede decir lo que está bien, lo que está mal, ¿cierto? Me puede quizás entregar una enseñanza. Y también, ¿cierto?, es porque todo lo contrario, me acerca a mundos que no conozco, porque la literatura es un viaje, ¿cierto? Donde yo puedo vivir otros mundos. ¿Ya? Entonces, eso era esta primera cápsula, ¿ya? La que yo les quería aquí exponer, ¿no? Antes de entrar a la teoría, antes de entrar a toda esa madeja que tenemos que manejar para ser lectores con herramientas, ¿cierto? Con herramientas de análisis, ¿ya? Quería invitarles a la literatura, hacer una breve invitación. Así que espero que les haya gustado. Y el próximo video, que lo voy a hacer ahora mismo, va a ser más, eh, ¿cómo diría? Más teórico, más de análisis, entrando de lleno en materia, digamos. Pero esta era una invitación, chiques, chicas, chicos, para que lean literatura. Ya, les va a gustar. Así que esto es por el momento y nos vemos en el próximo video. Bye.